Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a orar una vez más al Señor para volver a pedirle, no porque tengamos que torcer el brazo del Señor siendo insistentes, sino porque es una forma de rogarle al Señor que hable a nuestros corazones. Así que vamos a orar nuevamente. Señor, como cantamos recién, y espero que sea un deseo de cada uno de nosotros, cada día en nuestras vidas, pero hoy particularmente reunidos en tu nombre, que tú nos hables, Señor, porque reconocemos que solamente en ti hay palabras de vida, Señor, y por lo tanto las necesitamos, Dios. No necesitamos palabras de aliento de este mundo, no necesitamos inflar nuestra autoestima, no necesitamos sabiduría humana, necesitamos tu palabra, Dios, hoy y siempre. Por eso, Señor, no permitas que en esta mañana, Señor, diga nada que está fuera de ella, que va en contra de ella, que trate de filtrar, Señor, mis propios pensamientos, sino que sea tu palabra, Dios, la que fluya por mis labios. Y, Señor, que te dé gloria cumpliendo su propósito, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido que me acompañen a Juan, capítulo 6. Vamos a hacer un pequeño impasse, un pequeño paréntesis de la carta de Efesios. Bueno, como saben, Mati, Ivani y Cami, los tres, están en Carapachay, siendo las 10:25, seguramente ya están ahí, ya están todos juntos, así que háganme acordar, por favor, al finalizar la reunión de orar por ellos. Bueno, para que el Señor obre. Ellos van a estar compartiendo acerca del ministerio, como comentaron el miércoles, acerca del ministerio acá en la costa. También oremos para que el Señor siga obrando en medio nuestro, y también allá en Carapachay para que más personas decidan servir al Señor, y si así Él lo quiere, también lo puedan hacer acá. Obviamente no es que Él pueda reclutar de manera humana, digamos, persuadiendo a las personas con la hermosura de las playas, y aunque ha surgido efecto en algunos casos, no, mentira. Pero bueno, oremos por ellos. Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 60 hasta el versículo 71, y mientras lo buscan, y seguramente ya están ahí, pero pensemos por un momento en cómo como seres humanos muchas veces, por no decir siempre o casi en todos los casos, nos gusta escuchar de nuestros semejantes palabras que nos hagan sentir bien, ¿no? Y por lo general, cuando encontramos a alguien que nos hace sentir bien con sus palabras, ¿qué hacemos? Bueno, nos hacemos más amigos de esas personas, ¿no? Así es como en el colegio se forman esos grupitos donde mutuamente se halagan, vos sos un fenómeno, sos mi mejor amigo, ¿no? Y después, cuando eso cambia, bueno, automáticamente se rompe la amistad, dejaste de ser mi mejor amigo. Pero eso no solamente pasa cuando somos chicos, cuando somos jovencitos, sino lamentablemente es algo que está en el corazón humano, el corazón del hombre, y se traslada inclusive en otros países, ¿no? Acá en Argentina eso no pasa, pero la clase política, ¿no? Que suele hacer promesas, que suele endulzar a la población, y la población va todo ahí atrás. Pero ellos mismos
ellos mismos hacen esas promesas y logran captar a esa gente, pero ¿qué pasa? Cuando son electos y cuando llegan al poder, ¿qué pasa con esas promesas? No se cumplen. Como les dije, eso no pasa en Argentina, pasa en otros países, pero seguramente han escuchado de eso. Lo que vamos a ver en este texto, y luego de presentar el tema lo vamos a leer, es que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna para los que creen, pero son palabras ofensivas para los que rehúsan creer. Las palabras de Cristo son palabras de vida para los que creen, pero son palabras ofensivas para los que rehúsan creer. Leemos Juan capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios, y voy a leer en la versión de las Américas, pero me van a seguir muy fácilmente si tienen la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Las palabras de Cristo son palabras duras, pero son palabras de vida para los que creen. Y lo que quisiera animarte, quisiera que salgamos animados en esta mañana, es que permanezcamos en las palabras de Cristo. Que permanezcamos en las palabras de Cristo es sinónimo a permanecer en Cristo. Ahora esto lo vamos a ver a través de 3 declaraciones que surgen de este texto, que tenemos que considerar a la hora de seguir a Cristo, a la hora de seguir y permanecer en las palabras de Cristo. La primera declaración es que las palabras de Cristo son duras, son realmente duras. Versículo 60 dice la palabra de Dios: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Dura es esta declaración. Ahora, para que entendamos un poco el contexto, si bien no vamos a pensar tanto o a extendernos tanto, pero sí necesitamos entender qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo y qué es lo que estaba pasando. Entonces, para eso necesitamos ver que en capítulo 1, cuando Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías, diciendo que él no era el Mesías, sino que él anunciaba la llegada del Mesías, él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, 29. En capítulo 2,
pasa por cantar. Bueno, si se me llega a patinar de vuelta te voy a pedir. Gracias, Marce. En capítulo 2, en las bodas de Caná, Jesús hace el milagro del vino, convierte el agua en vino, ¿no? Y dice la palabra de Dios, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo comienza su ministerio haciendo milagros, manifestando que Él era realmente el Mesías. Capítulo 4, Cristo ve a las multitudes, o ve a las personas, cuando va hacia la mujer. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 4, algunas páginas atrás, cuando va al encuentro de la mujer samaritana, versículo 34 al 38 dice, después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Perdón, anatema del pasaje. Estaba leyendo mal. Era 34. Ahí está. Versículo 34, estaba en el 44. Jesús le dijo a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. El Señor Jesucristo, después de hablar con la mujer samaritana, y cuando la mujer samaritana comparte lo que ella había hallado, que era el Mesías, la gente se acerca, y cuando los discípulos le ofrecen comida, dice, no, esta es mi verdadera comida. Hacer la voluntad del Padre. Los campos ya estaban listos para la siega. Y avanzando en el relato, el apóstol Juan nos cuenta la historia de la alimentación de los 5.000, donde más de 5.000 personas se reunieron, donde más de 5.000 personas seguían a Jesús. Y pensemos en esto, Jesús era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya estaba listo para su ministerio, las multitudes se estaban acercando, todo parecía marchar a la perfección, todo parecía seguir el curso normal y venía todo al pie del cañón. Pensemos en quiénes eran estas personas que estaban, ahora cuando leemos en capítulo 6, versículo 60, quiénes son estos discípulos que estaban ahí. Versículo 60 dice, por eso muchos de sus discípulos. Ahora, estos discípulos en realidad podemos dividirlos en diferentes categorías, pero eran personas, no solamente estaban los 12, sino también que eran personas que habían visto los milagros de Jesús, como por ejemplo estos 5.000, que habían visto los milagros de Jesús y habían creído en Él. Juan 4:45 dice que muchos, es el pasaje que había leído por error recién, muchos de los que estaban en Galilea habían creído en Jesús cuando Él estaba en Jerusalén, cuando Él hizo milagros en Jerusalén. Pero en el contexto inmediato, después de la alimentación y ver el gran milagro de Jesús, de los 5.000
alimentados, de los 5.000 beneficiarios de ese milagro, vemos que el ministerio estaba viento en popa, ya estaba todo listo. Entonces podemos pensar que el Señor Jesús, a nuestro modo de verlo, Él ya tenía el éxito asegurado, ya estaba. Si Él era el Cordero de Dios, si Él venía a salvar a los pecadores, qué mejor panorama que tener a toda esa multitud enfrente. Ya les había dado de comer, había mostrado quién era. Y nosotros podríamos hasta aconsejar, ¿no? Obviamente no se nos ocurriría jamás, pero alguien podría decir: Señor, ya está. Lo único que tenés que hacer es seguir haciendo estos milagros, seguir dándoles de comer y ya está, tenés todo asegurado. Podés hacer el truquito ese de los panes de vuelta, podés hacer el truquito ese de los panes y los peces y ya está, los tenés con vos. Señor, podés preparar tu mejor sermón y ellos te van a seguir. O sea, prometeles todo lo que vos quieras que ellos te van a seguir. Pero las palabras de Jesús son palabras duras. Versículo 60. Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Esa palabra dura, que es en griego skleros, también puede ser traducida como ruda, como violenta, como exigente y como ofensiva. De hecho, así lo traduce la Reina Valera en Judas, versículo 15. Son palabras ofensivas, realmente. Ahora, recuerden, el panorama era el ideal para que el Señor Jesús pueda hacer demagogia, como hoy hacen los políticos, y no solo 5.000, sino que grandes multitudes le iban a seguir. Pero las palabras del Señor son duras. Las palabras del Señor son confrontativas. Fíjense en el versículo 26, vamos a ver algunos versículos salteados por lo general, van a estar todos acá cerquita. En el versículo 26, tenía a todas estas personas adelante, tenía todo listo y el Señor les dice, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. El Señor los confrontó. Ellos debieron creer, debieron ver esas señales, debieron ver el milagro de los panes, de los peces, y reconocer que Él era el Mesías. Ellos debieron ver la esperanza cumplida del Redentor, del Mesías. Pero ellos lo seguían porque habían comido, se habían saciado. Juan capítulo 3, 2, versículo 2, no lo busquen, pero Nicodemo le dijo a Jesús, hablando de Nicodemo, dice la palabra de Dios, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoció que las señales que Jesucristo mostraba eran una evidencia de que Él había venido de Dios. Juan capítulo 5, versículo 36. Jesús dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las señales que Él hacía debían guiar a la gente a reconocer que Él había sido enviado por el Padre. No que era un dispenser de alimentos, no que era un almacén o un político que regalaba alimentos.
y las palabras del Señor son confrontativas. Ellos lo estaban siguiendo no porque Él era quien decía ser, no porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino porque estaba satisfaciendo sus necesidades materiales. Ellos lo seguían, en otras palabras, porque el Señor les estaba llenando la panza. Ahora, las palabras del Señor son duras, son confrontativas. El Señor confrontó, pero también son autoritativas. El Señor les ordenó que ellos debían esforzarse por la verdadera comida espiritual. Jesús les ordenó, les dijo que ellos debían creer en Él. Jesús les dijo que ellos debían comer de su carne y beber de su sangre. Versículos 52 al 58. Las palabras de Cristo no fueron palabras de un político que estaba haciendo adeptos, que estaba haciendo promesas demagógicas para reunir gente. El Señor los confrontó, el Señor los enfrentó con la realidad de su pecado. Ellos estaban siguiendo a Jesús por las causas incorrectas. Pero las palabras del Señor Jesús son duras también porque no coinciden con nuestras necesidades, entre comillas, nuestras necesidades. La gente no entendía que su verdadera necesidad no era el pan, no eran los peces. Su verdadera necesidad no era una necesidad física. Y las palabras de Cristo fueron directamente en contra a lo que ellos creían que eran sus necesidades. Pero las palabras del Señor son duras también porque son palabras fuertes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera... Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Me parece que lo anoté mal. Y ahí se me fue el pasaje. Versículo 52 dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Son palabras sumamente fuertes. Son muy fuertes. De hecho, tal vez lo sean para nosotros, pero para ellos era aún mayor el impacto que causaban estas palabras. ¿Cómo es eso de comer tu carne? ¿Cómo es eso de beber tu sangre? Para un judío que tenía prohibido comer sangre, porque la vida está en la sangre, estas eran palabras realmente fuertes. Las palabras del Señor son palabras duras porque ofenden. Fíjense en el versículo 61 el impacto que causó esto. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban. Ellos se estaban quejando de las palabras que el Señor les estaba diciendo. Ahora, no es que el Señor los estaba ofendiendo por amor al arte, como decimos nosotros. No es que el Señor solamente estaba queriendo ser controversial y nosotros conocemos y sabemos que al ser humano le encanta ser controversial, que al ser humano le encanta generar polémica. Pero el Señor los estaba en realidad enfrentando con la realidad de su pecado. Y eso era lo que los confrontaba, lo que los escandalizaba. Ahora, el problema no está en las palabras, como dije recién. El problema no está en las palabras en sí del Señor, sino en el corazón de estas personas. Pero también
El problema hoy no está en las palabras en sí del Señor, sino en nuestro corazón. Versículo 62, el Señor dice, pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Señor los confronta y les dice, ustedes no están preparados para recibir mis palabras, para recibir mis palabras de vida, mucho menos van a estar preparados para la verdad gloriosa de mi ascensión, porque ella demostraría así que Él realmente era quien decía ser, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora pensemos un poco en estas palabras duras y hagamos una breve aplicación. Dijimos que las palabras del Señor no se acomodan a nuestras necesidades o a lo que nosotros creemos que son necesidades. Nosotros creemos que nuestra necesidad es, un futuro seguro, un futuro asegurado, aunque sabemos que a seguro se lo llevaron preso. Pero en nuestro interior y tal vez allá en el fondo creemos que si nosotros dedicamos X cantidad de horas extras al trabajo, descuidando así tal vez muchas cosas importantes, creemos que vamos a estar asegurándonos el futuro. Nosotros creemos muchas veces que nuestros proyectos personales están por encima de nuestra necesidad espiritual. Ahora, las palabras de Cristo van directamente en contra de eso. Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor nos dice que debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y eso atenta directamente contra nuestra propia reputación. El Señor en versículo 24 de Lucas 9 dice que debemos incluso morir a nosotros mismos. Y eso va directamente en contra de nuestra necesidad, entre comillas necesidad, y nuestros proyectos personales. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera perder su vida, el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Las palabras de Cristo atentan contra nuestras necesidades, entre comillas. Las palabras del Señor son duras. Son duras. Tal vez nosotros pensamos que si tenemos todas estas cosas, seguridad económica, seguridad en nuestras relaciones, seguridad en cualquier aspecto, vamos a poder estar tranquilos y decir, esto es realmente vida, esto es lo que realmente me trae confort, lo que me trae seguridad. Pero las palabras del Señor no solamente son duras. En segundo lugar, vamos a ver que las palabras del Señor son vida. Son vida. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Ahora, pensemos un poquito en Deuteronomio capítulo 8, cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a poseer la tierra prometida, cuando la generación pasada había perecido en el desierto por desobediencia al Señor. Ellos deben escuchar la ley, porque esa generación nueva que va a entrar en la tierra prometida tiene que oír la ley del Señor para saber de qué manera adorarle, para saber de qué manera agradarle, para saber de qué manera la nación de Israel debía glorificar al Señor. Leo algunos versículos en Deuteronomio capítulo 8, dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra.
a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Las palabras de nuestro Señor son palabras de vida. El pueblo de Israel había fallado al poner sus propios intereses, sus propios deseos, antes que los mandamientos del Señor. Podemos hacer un pantallazo rápido, pero aún así sería mucho el tiempo que dedicaríamos en ver cada vez que el pueblo de Israel se quejó. Se quejó y se quejó. Paréntesis, no somos muy diferentes, ¿no? Pero el pueblo de Israel prefirió la comida sabrosa de Egipto antes que el maná del desierto. Israel prefirió la esclavitud antes que la libertad y la relación con su Dios. Ahora, vemos en este texto que Jesús es el pan de vida. Jesús es la vida. Versículos 32 y 34 leemos: Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesucristo es el pan de vida. Ahora, Jesucristo es el pan de vida y Él satisface la verdadera necesidad, nuestra verdadera necesidad. Versículo 63 dice, el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora, podemos ver esto ejemplificado en la persona más sabia de esta tierra, después del Señor Jesucristo, por supuesto, Salomón. Salomón en Eclesiastés, que es un libro hermoso. Es un poco fuerte, pero es un libro hermoso, a mí me encanta. En capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de todo mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho debajo del sol. Salomón, que fue el rey con mayor esplendor, con mayor gloria en esta tierra, había disfrutado de todos los placeres de esta tierra. Con toda su riqueza, él no le negó absolutamente nada, nada. Si él tuvo necesidades físicas, las suplió y las suplió con creces. Pero él reconoce que todo esto es sin provecho. Y aún hoy, 2021, podemos ir a visitar su tumba y él sigue ahí. ¿Y dónde quedaron todos esos deleites? ¿Y dónde quedaron todos esos provechos?
esa bebida, ese alimento, esas mujeres que Él tuvo. Si hoy vamos a Israel, encontramos todavía su tumba. La carne no aprovecha. La carne no aprovecha. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el que satisface nuestra verdadera necesidad. ¿Cuánto tiempo más el Señor pudo seguir alimentando no solo a los 5.000, sino acabar de una sola vez, de una buena vez, con el problema del hambre en la tierra? Hoy no habría desigualdad social, hoy no habrían partidos políticos ofreciendo comida, ofreciendo trabajo, ofreciendo planes. Pero el Señor no vino a satisfacer nuestra necesidad material. El Señor es el pan de vida. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Y pensemos en la verdadera necesidad del hombre. Hemos visto en Efesios capítulo 2 que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, cuando pensamos en la vida y la muerte, tenemos que entender este concepto de separación. Separación en la muerte, comunión en la vida. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados, nace enemistado con Dios. Ahora, nosotros podemos ver personas caminando en la calle que las vemos y decimos, esta persona está viva, porque camina, porque, ¿no? Pero sabemos y entendemos a la luz de la palabra de Dios que esa persona realmente está muerta en sus delitos y pecados. Y esa separación se va a ver perpetuada en el día de su muerte, cuando delante del Señor, cuando esa persona muera y esté delante del Señor, va a ser separado por siempre de su presencia y de su gloria. Ahora, si esa es la condición del hombre, no necesitamos una vida de lujos acá. No necesitamos, nuestra verdadera necesidad no es acumular riqueza. Nuestra verdadera necesidad no es vivir la vida de la mejor manera que podamos, total es una. Porque sabemos que el hombre muerto en sus delitos y pecados está camino a la condenación. Y solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es la vida eterna? Jesucristo lo responde en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente pasar de ir al infierno a ir al cielo. De hecho, estos términos, sobre todo la palabra cielo, no es tan frecuente en el Nuevo Testamento. No la vas a ver tanto. Sí vamos a ver este término vida eterna, vida. La vida eterna es comunión con el Padre y con el Hijo. La vida eterna es conocer a Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y el Señor nos rescató, el Señor nos dio vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdonó nuestros pecados y de esa manera nosotros tenemos vida. Romanos 15:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La verdadera necesidad del hombre es vida, es tener comunión con el Padre, es tener comunión con Dios. Y el Señor no vino a hacer justicia social, si bien Él alimentó a hambrientos, como cantamos hoy, sanó enfermos, estuvo con los marginados, pero Él no se limitó a eso. De hecho, ese no fue su principal propósito. Él vino a darnos vida,
El Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin principal? La respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Dice Erickson, para el no creyente la muerte es una maldición, una condena, un enemigo, porque aunque la muerte no ocasiona la extinción o el fin de la existencia, nos separa de Dios y de cualquier oportunidad, remarco esta parte, y de cualquier oportunidad de conseguir la vida eterna. El Señor Jesucristo vino a darnos vida, vino a reconciliarnos con Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha. No aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él satisface nuestra verdadera necesidad. Ahora, para aplicar esto a nosotros, ¿cuál crees que es tu verdadera necesidad? Seguramente, a la luz de esto, todos vamos a responder enseguida, mi verdadera necesidad es el Señor, mi verdadera necesidad es vida, y está perfecto. Pero en tu diario caminar, todos los días, ¿cuál pensás que es tu verdadera necesidad? Ahora, con esto no estoy diciendo obviamente que no hay que comer. Y yo sería un caradura si digo eso, porque en estos días me he alimentado de una forma en la cual nunca antes lo hice. Hay que alimentarse físicamente, hay que suplir las necesidades físicas, hay que suplir las necesidades emocionales, relacionales. Pero ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es tu verdadera necesidad? ¿Qué pensás al respecto? Ahora, para ponerlo más en evidencia en nuestros corazones todavía, ¿a qué le dedicás más recursos, más tiempo, más energía? Eso va a demostrar cuál crees que es tu verdadera necesidad. Eso va a demostrar cuál yo creo que es mi verdadera necesidad. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Ellos satisfacieron sus necesidades físicas y perecieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que come de él no muera. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Ahora, hay un viejo refrán que dice que la comida entra, ¿por dónde? Por los ojos. Bueno, lamento decir que no es así. O sea, yo no me gané esta panza frente a una vidriera, de una parrilla o de una roticería. Me acuerdo, y ayer pasaba ahí en Las Toninas, hay no sé si es una carnicería o un restaurante, que tiene 3 vaquitas afuera. ¿Un restaurante? Una carnicería. Bueno, en un trabajo anterior que tuve en Microcentro, a una cuadra había una parrilla, esas parrillas preparadas para los turistas brasileros, gringos, ¿no? Y también me acordé porque estaba la vaquita de afuera, tenía una flor de vaca afuera. Y claro, yo pasaba todos los días para hacer mis trámites, y llegando a las 12 del mediodía, para ser generoso, pasaba por enfrente y tenían ahí las estacas y toda la carne que me estaba llamando, y la verdad es que nunca engordé un solo kilo por mirar esa carne, sí por otras cosas. Pero la carne o la comida, para ser provechosa a nuestro cuerpo debemos comerla. Y esto nos lleva al último punto, vamos a ser más breves. Las palabras de Cristo deben ser creídas. Las palabras del Señor son duras, las palabras del Señor son palabras de vida, satisfacen nuestra verdadera necesidad, pero las palabras de Cristo deben ser creídas.
Ahora, un detalle interesante, en el hebreo, una de las palabras, o mejor dicho, la palabra que mayormente se usa para creer, que se traduce como creer, también se puede traducir como nutrir. Y es interesante, porque si bien no estoy diciendo que el Señor estaba pensando en esto puntualmente, pero nos grafica claramente cómo las palabras del Señor y la palabra de vida y el Señor mismo solamente se hace provechoso a nosotros cuando creemos. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Pensemos en los discípulos incrédulos. Habíamos dicho que discípulos eran no solamente los 12, sino también toda la multitud que los seguía, un grupo más pequeño todavía, y después sí, los 12, e incluso Judas. Pero fíjense en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Fíjense cuando el Señor estaba en Jerusalén, y recuerden que de ahí muchos creyeron y le siguieron. Dice el Señor, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre por ver las señales que Él hacía. Muchos creyeron. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Las palabras del Señor deben ser creídas. Ahora, a la luz de este texto y de tantos otros que vemos en la palabra de Dios, entendemos que creer no es solamente asentir a una verdad, no es solamente asentir intelectualmente a una verdad, porque entendemos que aún los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, los demonios no se convierten, no son convertidos por ese creer. Ahora, estos discípulos, en vez de creer estas palabras, murmuraron. Y fíjense, esta palabra que se usa para murmurar demuestra el escepticismo. Esa palabra muestra el escepticismo de los discípulos. Lo que está en juego es el punto de que ellos están midiendo a Jesús según sus propias expectativas y quedaron desilusionados. Esta palabra, murmurar, nos muestra que ellos no creyeron. Ellos murmuraron. Para ellos fueron palabras duras, violentas, exigentes. Lejos de ser palabras de vida para ellos, fueron palabras duras. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Ahora entendemos que la fe salvadora, y como hemos aprendido también en Efesios, la fe salvadora es un acto del hombre movido por el poder del Espíritu Santo mediante un hecho inexplicable que normalmente llamamos llamamiento eficaz. Es el Espíritu Santo de Dios llamando al creyente, dándole el don de la fe para creer. Y es por eso que el Señor nos dice en el versículo 65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahora, el versículo 66 marca un momento trágico, que es un momento trágico en esta historia, pero también es un momento trágico hoy. Y ayer hablábamos con Liber y pensábamos que esta misma escena que vemos en versículo 66, la vemos cada día.
Y a lo largo de los años seguramente lo habrán visto en sus iglesias, lo habrán visto en sus relaciones, en su familia incluso. Versículo 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Piensen por un momento. Ellos estaban tan cerca del Señor, ellos habían visto los milagros, habían estado con Él, tuvieron la oportunidad de escucharlo, estaban tan cerca de la vida, pero ellos decidieron apartarse. Y cada paso que ellos daban para alejarse del Señor era un paso más cerca de la condenación. Ellos estaban tan cerca del Señor, pero se fueron. Y eso mismo lo vemos hoy. Personas que están tan cerca del Señor, tan cerca de su palabra, cada domingo escuchan su palabra, cada vez que los hermanos se reúnen y son exhortados una y otra vez a creer en el Señor. Sin embargo, un buen día, un mal día en realidad, se evidencia que ellos realmente, que para ellos eran palabras duras. Pero vemos también en este pasaje, y para ir terminando, que los discípulos del Señor, los verdaderos discípulos del Señor son los que creen. Y lo vemos en esta pregunta que yo creo que es una pregunta de las más tiernas que puedo ver en la Biblia, cuando el Señor agarra a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué, acaso ustedes también se van a ir? La respuesta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Señor, solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Hermanos, Jesucristo satisface nuestra verdadera necesidad. Jesucristo es nuestro pan de vida. Jesucristo no solo nos lleva al cielo, Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva al Padre y con Él estaremos por la eternidad. Como advertencia nada más, no solo las multitudes se apartaron, sino que también estaba Judas entre los 12. ¿No os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 le iba a entregar. Hermanos, las palabras del Señor son duras para un corazón endurecido, pero son vida para aquellos que creen, para aquellos que solo ven en el Señor su esperanza. Y pensemos, por supuesto, si vos no sos un creyente, Cristo hoy te extiende su gracia y te extiende una oportunidad para creer en Él, para reconciliarte con Dios por medio de su sangre, pero no sabes si mañana va a estar esa posibilidad. Los 5.000 se fueron, Judas lo traicionó, y un día, si vos no te arrepentís de tus pecados y confías en el Evangelio, confías en Jesucristo, vos también te vas a apartar, y ese día va a ser un día trágico, muy trágico. Pero hermanos, ahora sí hermanos, ¿tras qué necesidad estamos yendo? ¿Cuál es nuestra gran necesidad cuando pensamos
nuestra mayor necesidad, seguramente respondamos Cristo, seguramente respondamos Dios. Pero ¿qué es lo que realmente nos satisface todos los días? ¿O qué es lo que buscamos que nos satisfaga todos los días? ¿Son las relaciones? ¿Son las posiciones? ¿La reputación? ¿Son duras? Es una pregunta. ¿Son duras las palabras de Cristo? Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, porque cada vez que vemos en la palabra de Dios que nos confronta, es porque hay algo que debemos cambiar. Cierro leyendo Juan 3, del 20 al 21. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor sea nuestra verdadera satisfacción, que podamos glorificarle. Oramos. Señor, ¿a quién iremos? Señor, solamente tú tienes palabras de vida. Nosotros creemos. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien que en este día no cree, que no se vaya con los 5.000, Señor, tras sus propios deseos, sino que encuentre la gracia de tu salvación, Señor. Que puedan creer en tu Hijo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.